de paz y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con nuestra canción al Dios bondadoso. Gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Eres digno, soberano, te adoramos, te exaltamos. Eres digno, soberano, te adoramos, Un cordial saludo para todos ustedes de parte de este servidor, a todos los hermanos de la Iglesia Bautista La Fe. Deseo una bendición para cada uno de ustedes. Hemos escuchado a la hermana Andrea Fuenmayor con esta preciosa interpretación de este hermoso canto que nos invita a adorar al Señor. Venid y adoremos. Gracias, nuestra apreciada hermana. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes precisamente un texto por demás navideño, que es el texto que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6,
Allí Isaías, 7 siglos antes de que el Señor viniera a la tierra, Isaías vislumbra con antelación, ve venir precisamente el advenimiento del Señor Jesús, y entonces nos concede, nos comparte una hermosa profecía. En tiempos precisamente de Isaías, hubo un rey en Israel, un rey por demás perverso, horrendo. Su nombre fue Acaz, hijo de Jotán. Y este hombre era un rey que con apenas 20 años llegó a ser rey de Israel en Jerusalén, pero se apartó de los caminos del Señor y siguió en pos de los dioses, de los reinos y de los países vecinos, al punto que llegó a quemar a sus propios hijos en actos religiosos conforme a las costumbres de las naciones distintas a Israel. Llegó a traer una copia, una réplica de un altar en Asiria y la puso frente al templo del Señor. Hizo cosas realmente atrocidades. Sin embargo, Dios en su misericordia le pedía, en su misericordia, que le tomara en cuenta que Él era su Dios, que Él quería demostrarle que podía darle muchas más cosas que las que le podían dar los reyes de la tierra. Y Él le dijo: pídeme una señal, cuán profunda sea en el cielo o en la tierra, cuál sea la señal. Pídemela y yo te la voy a conceder, para demostrarte, Acaz, que los reyes de la tierra y de las naciones no son nada delante de mí, que yo soy tu Dios como rey de Israel. Ante eso, la soberbia de Acaz le llegó a decir al Señor: no haré tal cosa, porque no tentaré a Jehová mi Dios. Pero era solamente una real hipocresía, porque lo que no quería él era someterse a la voluntad de Jehová Dios. Entonces Isaías el profeta, en vista de esto, le dice manifiesta y abiertamente, con mucha firmeza: no solamente Acaz te es molestoso a los hombres, sino que ahora eres molestoso y eres molesto para con Dios, porque había llevado al pueblo a alejarse de Dios. El rey tenía la función de acercar el pueblo a Dios, y él había tenido la deliberada intención de alejarlo de él. Y entonces, a pesar de que no quiso dar señal, pedirle una señal a Dios, el profeta Isaías le dijo: pues Dios te la va a dar, la más grande señal que la humanidad ha podido escuchar. Dios le iba a dar a Acaz la más grande de todas las señales que hemos escuchado nosotros los seres humanos. Le dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En pocas palabras, Isaías le estaba diciendo que el Señor mismo, Dios mismo, iba a visitarnos en Emmanuel, en Dios con nosotros, que iba a haber una visitación, un Dios encarnado en una Navidad que habría de venir. De tal manera que es el anuncio de aquella primera Navidad: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Más adelante, en el capítulo 9, Isaías retoma eso y entonces dice que esa virgen que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo, que era la visita de Dios en medio de los hombres, entonces lo reafirma y nos dice: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su trono será para siempre. Y él dice: y además de eso, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este anuncio, por demás hermoso, no hay anuncio más grande para los oídos humanos que el anuncio de la visita de Dios en medio de los hombres. 7 siglos antes, ya Isaías nos estaba anunciando que había de venir Dios en persona a visitarnos, para llevarnos desde nuestra tragedia, acercarnos a Él en amor, en gracia y en misericordia. Y lo primero que nos dice es que un hijo nos es nacido, que un niño nos es nacido, que hijo nos es dado. Y dice: y el principado sobre su hombro.
Era claro que Dios le había prometido a David, al gran rey David, al siervo del Señor, le habría prometido que su reino no tendría fin. Sin embargo, sabemos todos que cuando David murió, su reinado pasó en heredad a Salomón y así a los hijos de Salomón. Pero ese reinado llegó a su fin cuando el pueblo de Judá y de Israel fueron deportados en cautiverio hacia Babilonia. Luego del retorno de ese cautiverio, ese reinado nunca llegó a reponerse, nunca llegó a restaurarse hasta la venida del Mesías, porque Dios le había dicho a David: tu reino será eterno. Pero no se iba a cumplir en un mortal, se iba a cumplir en Cristo el Señor, que había de visitar a los hombres. Y entonces en Cristo, que acercaba al reino de Dios a los hombres, Él era el Rey eterno del cual se le había prometido a David. Por lo tanto, Isaías dice: el principado sobre su hombro como Rey eterno. Y nos dice 4 cosas acerca de ese Mesías que había de venir y que nació en Belén. Lo primero que nos dice es que es un consejero admirable o admirable consejero. Y es decir, el libro de los Proverbios es un libro de la sabiduría. Nos ayuda a cómo conducirnos en la vida, cómo comportarnos, cómo elegir correctamente, cómo saber vivir. Y eso nos habla precisamente de la sabiduría. Sin embargo, con la venida de Jesús, tenemos a Dios mismo hablándonos en su boca por cuáles son los mejores consejos que nos da para la vida. Por eso cuando abrimos los evangelios y vemos el sermón de la montaña, vemos precisamente allí cómo Dios, cómo Jesús se sentó con sus discípulos a explicarnos cuáles eran los secretos más importantes para una vida llena de felicidad. Y nos habló de la vida en la religión, de la vida en la familia, de la vida en el trabajo, de la vida en todos los ámbitos. Jesús dedicó buena parte de su ministerio a enseñar, a dar consejos. Y por eso decían las personas que lo escuchaban, que Él enseñaba como quien tiene autoridad, porque su consejo, su orientación, su enseñanza, su predicación iba respaldada por su forma de vivir y por su conducta. De manera que Jesús nos puede brindar el ser el mejor consejero para la vida, en el matrimonio, en el trabajo, para con los hijos. Jesús nos enseñó como un realmente verdadero, admirable consejero. Pero también nos dice el texto bíblico que fue admirable consejero, Padre eterno. Es decir, que quien venía a nosotros no era alguien temporal, sino que había vivido la eternidad en el pasado y la eternidad en el futuro. Por eso el apóstol Juan, en el versículo 1 del capítulo 1 en su evangelio, nos dice que en el principio, aludiendo a Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según Juan, en ese principio dice, ya existía el verbo, ya existía la palabra encarnada, que es Jesús. Por lo tanto, aquel niño que nos es nacido venía a ser un ser eterno, no creado. Y entonces esa eternidad nos brindaba a nosotros el consuelo y la garantía de que era Dios verdadero entre nosotros. Pero también dice allí, admirable consejero, Dios fuerte. Y entonces también dice que era un Dios fuerte, poderoso. El pueblo de Israel había conocido el poder de Dios. Lo sacó de Egipto con mano poderosa frente al poder humano que estaba representado en el imperio más poderoso de aquel entonces, que era el imperio egipcio. Y el faraón representaba el más grande poder en la tierra. Pues Dios pasó por encima de ese poder humano y sacó a un pueblo de la esclavitud, a su pueblo, y lo llevó a la tierra prometida con gran poder. Y ahí demostró Dios el poder que Él tuvo para con todos los seres humanos. Cuando Jesús aparece en escena entre los seres humanos, demostró también que es un Dios fuerte. Porque cuando se enfrentó a las fuerzas demoníacas, Él pudo dominarlas y pudo echar fuera demonios y pudo enfrentarse a Satanás mismo y pudo vencerlo y destruirlo. Pero también estuvo por encima de la voluntad humana
Cuando les decía a sus discípulos, ven, sígueme, aquellos hombres dejaban redes y dejaban todo y seguían a Jesús. Pero también estuvo Jesús mostrando su poder como Dios fuerte por encima de las enfermedades. Y curó paralíticos, curó leprosos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. De ello tenemos la constancia de Lázaro. Es decir, Jesús mostró su gran poder, su señorío sobre la creación. Cuando estuvo en aquella barca con aquellos discípulos atribulados, entonces que aquella tormenta se levantó en aquel mar de Galilea y ellos se asustaron. Y Jesús dijo, calla, enmudece. Y se hizo una gran bonanza y se hizo la naturaleza misma. Obedeció la voz de Jesús porque era Dios ordenándoles que se calmaran. De manera que Jesús demostró que Él es un Dios fuerte. Y finalmente nos dice Isaías que ese niño que había de venir en aquella Navidad iba a ser un príncipe de paz. Y es precisamente porque Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros para traernos su paz y hacer con nosotros la paz. Había una enemistad entre Dios y los hombres, no por iniciativa de Dios, sino por iniciativa humana, de habernos rebelado y haber querido caminar en nuestros propios caminos, desentendiéndonos de Dios, rebelándonos contra Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia se acercó en el Mesías Jesús para salvarnos, para reconciliarnos con Él, para hacer la paz con nosotros. Por eso Jesús el Mesías en la Navidad viene para que tengamos paz con Dios, es decir, estemos reconciliados con Dios y no estemos enemistados. Pero no solamente reconciliados con Dios, es decir, que tengamos paz con Dios, sino que tengamos la paz de Dios. El hombre está en estos tiempos con un corazón atribulado, un corazón angustiado, un corazón lleno de temores, lleno de ansiedades. Y precisamente Jesús vino para traer su paz y depositarla en ese corazón humano atribulado. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y por eso poder venir a Jesús y volcar delante de Él todo nuestro corazón angustiado, nuestro corazón desesperanzado, y Jesús nos dará la paz con Dios y la paz de Dios. Dios les bendiga en estas Navidades.